Todos creen saber quién es el peleador más fuerte de contacto sangriento, pero casi todos están equivocados, porque en el comité no gana el más famoso, ni el más técnico, ni siquiera el más respetado. Gana el que realmente podría destruir a los demás en una pelea real. Hoy voy a clasificar a estos temibles peleadores del más débil al más fuerte, no por nostalgia, sino por quién ganaría 6 de cada 10 veces cuando la fantasía termina. Comenzando esta lista tenemos al compañero de Frank Dux, Ray Jackson. Aunque Ray, interpretado por Donald Gibb, tiene un espíritu guerrero admirable y una resistencia notable dentro del universo del comité, es claramente limitado. Ray confía demasiado en su fuerza bruta y en su agresividad, y eso se traduce en un error letal en las artes marciales, falta de concentración y exceso de confianza. Durante el comité logra imponerse a oponentes menores, pero cuando enfrenta a peleadores verdaderamente técnicos, sus carencias quedan expuestas. Eso se demuestra en su pelea contra Chong Li. Ray tiene la oportunidad de terminar el combate, pero en lugar de eso, se queda provocando, celebrando y bajando la guardia. En un entorno como el comité, este tipo de distracción se paga caro. Chong Li no perdona, y Ray lo aprende de la peor manera, con una paliza unilateral que lo deja gravemente lesionado. La mayor virtud de Ray es su corazón y su lealtad hacia Frank Dux. Incluso Frank reconoce su valentía, pero también entiende sus limitantes. Ray es fuerte, resistente y peligroso para peleadores promedio, pero contra maestros marciales disciplinados simplemente no tiene las herramientas necesarias. Continuando tenemos a Hossein, el peleador árabe del comité. Lo que coloca a Hossein por encima de Ray es que sí posee cierta técnica y una buena velocidad. Esto se nota claramente en el reto de la moneda con Frank Dux. Aunque pierde, demuestra movimientos rápidos con la mano. El problema es que en este torneo la velocidad de Frank Dux está muy por encima de sus capacidades. Hossein no depende únicamente de la fuerza bruta. Ante el propio Frank Dux demuestra cierta técnica con sus golpes e intentos de patada, lo que lo convierte en un peleador más completo que los competidores de bajo nivel. Sin embargo, en ese mismo combate el propio Frank Dux demuestra por qué la diferencia de niveles en ese torneo infernal está tan marcada. Aunque intenta conectar golpes y patadas, la diferencia técnica es abrumadora. Frank lo supera en timing, precisión y ejecución, dejándolo sin opciones reales. De hecho, esta pelea termina en apenas 12.2 segundos, marcando la derrota más rápida del torneo. Por cierto, el codazo final que le propina a Van Damme fue completamente real. El impacto fue tan fuerte que el actor tuvo que ser llevado al hospital y la sangre que se ve en la escena pertenece realmente a Bernard Mariano, el actor que interpreta a Hossein. Continuando con esta lista mortal del comité, aparece Swan Paredes, un peleador completo de 1.90 de altura. Swan Paredes no es un peleador tan completo. Su estilo es más cercano a un karate tradicional y boxeo primitivo, basado en golpes directos, patadas frontales y desplazamientos simples. No destaca por brutalidad ni por técnicas exóticas, sino por una pelea recta, rígida y poco creativa. En los combates preliminares demuestra que tiene disciplina y cierta base técnica, pero también deja claro su mayor problema: no sabe adaptarse. Swan pelea siempre igual, no importa quién esté enfrente, repite el mismo patrón, lo que en el comité es prácticamente una sentencia de muerte. Carece de velocidad explosiva y no tiene una defensa destacable. Frente a rivales más agresivos o impredecibles, su estilo simplemente se queda corto, y esto se puede apreciar cuando se cruza con Chong Li. En uno de los momentos más brutales del torneo, Swan enfrenta al campeón invicto y paga el precio máximo. Su estilo limitado a puñetazos simples y unas cuantas patadas no le causan mayor problema a Chong Li, quien rápidamente se adapta a su estilo y por último le rompe la pierna de manera deliberada, dejando claro que en el comité no todos pelean para ganar, algunos pelean para destruir. Ese combate no solo elimina a Swan del torneo, sino que lo convierte en una advertencia viviente para el resto de los peleadores. Después de Swan tenemos a Paco, un practicante de Muay Thai muy peligroso y hábil. Paco es clasificado más alto que Swan y los peleadores mencionados anteriormente, porque demuestra técnicas más letales y ferocidad en combate. Sus golpes son más precisos, sus patadas más devastadoras y muestra mejor comprensión del timing y la distancia. Durante sus peleas en el comité,
Paco derrota a varios oponentes con técnicas superiores, utilizando combinaciones de rodillazos, puñetazos y patadas potentes, característicos del arte de los 8 miembros. Es respetado por los demás competidores y claramente es uno de los favoritos en las rondas preliminares. Su camino se cruza con Frank Dux, un especialista en combate directo, con una resistencia física aparentemente superior, y Paco lo sabe. Por esa razón decide por primera vez en el torneo sacar ventaja con un par de golpes sucios al inicio de la pelea. Podríamos fácilmente decir que tanto por resistencia como por técnica, Paco está en un escalón por debajo de Chong Li y de Frank Dux, y terminar el análisis aquí. Pero hay un factor aún más importante y profundo que no podemos dejar por fuera: la mente. El poder seguir tu plan durante la pelea, la capacidad de elegir qué tipo de pelea te conviene y cuándo ejecutarla. Y es precisamente en ese punto donde Paco demuestra haberse superado. Cae en la trampa de Frank Dux cuando este le propone intercambiar patadas directas al cuerpo, justamente la especialidad de Frank. Paco queda en desventaja y Frank logra llevar la pelea a su propio terreno, a pesar de que Frank ya tenía cierta ventaja física y técnica. Lo irónico es que Paco era quien debía buscar exactamente eso que Frank consiguió: imponer el ritmo y obligar al rival a pelear en su terreno. En lugar de eso, pierde el juego mental de combate y con él la pelea. Aún así, su técnica de Muay Thai es impresionante y definitivamente lo coloca por encima de peleadores menos refinados, pero carece de las hazañas definitivas para colocarlo más alto en este ranking. En el segundo lugar tenemos a Frank Dux, el protagonista de Contacto Sangriento, y para muchos el supuesto peleador más fuerte del comité. Pero aquí es donde empieza la controversia. Frank no es el más grande, ni el más fuerte físicamente, ni el más intimidante. Su verdadera ventaja está en otro nivel: la adaptabilidad total. Frank es el peleador que mejor lee a sus rivales, el que ajusta su estrategia en tiempo real y el que entiende que cada combate exige una solución distinta. Cuando Frank detecta una diferencia clara de nivel, no pierde tiempo, no analiza de más ni entra en intercambios innecesarios. Impone su ritmo desde el primer segundo y finaliza rápido. Esto se ve contra Hossein, donde la pelea termina en segundos, y contra otros oponentes preliminares, a los que supera con eficiencia total. Frank no gana por aplastar, gana por desarmar. Lleva a cada oponente a su propio error, los obliga a pelear incómodos y los castiga justo cuando bajan la guardia. Su resistencia física es sobresaliente, su timing es superior y su concentración rara vez se rompe incluso bajo presión extrema. Aquí Frank no es reactivo, es dominante. Usa velocidad, timing y precisión para cerrar el combate antes de que el rival pueda siquiera plantear una estrategia. El verdadero valor de Frank aparece cuando el rival sí representa una amenaza real. Ante especialistas como Paco o ante la brutalidad de Chong Li, Frank entiende que imponer su estilo de entrada sería un error. Ahí cambia el enfoque. Observa, resiste, aprende y luego ejecuta. Frank no se adapta porque sea débil, sino porque es inteligente. Reconoce cuando la pelea no se puede ganar de inmediato y decide llevarla a un terreno más favorable a largo plazo. Sin embargo, por esa misma razón, Frank no ocupa el primer lugar. Esta inteligencia en combate tiene un límite frente a peleadores que combinan superioridad física, violencia extrema y cero margen. El costo de resistir y adaptarse es altísimo. Frank puede ganar, pero también puede perder varias veces, porque no todas las peleas permiten un segundo acto. Frank Dux es el peleador más completo, inteligente y adaptable del comité. Sabe cuándo dominar y cuándo esperar, pero no es el que menos errores necesita ni el que menos tiempo requiere para terminar una pelea. Frank Dux es el peleador más completo del comité, el que ganaría la mayoría de los combates, pero no necesariamente el más peligroso. En el primer lugar, sin discusión, está Chong Li. Chong Li no es solo el campeón invicto del comité, es su depredador máximo. Chong Li no domina el comité por técnica refinada, sino por algo mucho más aterrador: poder absoluto combinado con cero compasión. Es el único peleador del torneo que convierte cada combate en una amenaza real para la vida del rival. Su fuerza física es descomunal, su resistencia parece ilimitada y su tolerancia al dolor roza lo inhumano. Pero lo que verdaderamente lo separa del resto es su mentalidad destructiva. Chong Li no busca ganar simplemente, él busca romper cuerpos y voluntades.
rompe deliberadamente la pierna de Swan Paredes, castiga a Ray Jackson incluso después de tenerlo vencido, intimida, provoca y domina psicológicamente a sus oponentes antes de lanzar el primer golpe. A diferencia de Frank, Chong-Li no necesita adaptarse, impone su estilo desde el primer segundo y obliga a los demás a sobrevivir. Chong-Li es el hombre que menos oportunidades necesita, un solo golpe puede terminarlo todo. En una pelea real, sin reglas, sin árbitros y sin segundas oportunidades, Chong-Li es el hombre que menos errores necesita. Un solo golpe suyo puede cambiar el combate para siempre. Frank Dux logra vencerlo, sí, pero lo hace al límite absoluto, tras ser cegado, castigado y empujado más allá de lo humano. Y aún así, la victoria de Frank depende tanto de su espíritu como de circunstancias extremas. Si hablamos de quién ganaría más veces en condiciones controladas, Frank Dux es la elección lógica. Pero si hablamos de quién es el peleador más peligroso, dominante y destructivo del comité, el número 1 solo puede ser uno, Chong-Li. Ahora siéntete libre de dejar un comentario con tu opinión, si estás de acuerdo o no con el orden de esta lista, o si tienes sugerencias para futuros videos. Y si eres fan de Bloodsport, te recomiendo este video sobre el detrás de cámaras de la película, donde verás todo lo que enfrentaron los protagonistas y la producción para filmar este peliculón. Accidentes en el set, momentos extremos y muchas historias que pocos conocen. Dale click al video y te veo allá.